Hey, ¿qué más, parceros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más del podcast Hablando y Ya con Aleja. y el Guerre. El día de hoy vamos a estar hablando de situaciones que es muy probable que muchos de ustedes hayan experimentado alguna vez en su vida. Y es sobre las parálisis del sueño. Bueno, para dar más contexto a lo que es la parálisis del sueño, por lo menos yo quise investigar como el lado más racional y médico, pues y médicamente explicable. Y es que dicen que supuestamente son como un estado del sueño en el cual el cerebro como que se desconecta del cuerpo y el cerebro está despierto, pero el cuerpo está dormido. Y dicen que supuestamente eso pasa cuando uno lleva como muchos días cansado, pero pues como con un cansancio muy extremo, también lleva como durmiendo mal durante mucho tiempo seguido, también es como relacionado mucho a las personas que tienen esquizofrenia o tienen también bipolaridad, también esta catalexia, también es relacionado pues como que a cuando las personas están con depresión y todas esas cosas, son relacionadas pues como con esas cosas de la parálisis del sueño. Esa es como la explicación científica de qué es una parálisis del sueño, cosa que yo siento que de cierta manera pues, es una explicación, más no es una explicación completamente verídica. ¿Sí? Pues digo Ujú. que una parte es eso y otra parte es lo que ahorita va a hablar Aleja. Pero antes de empezar, pues como un poco la explicación ya un poco más paranormal, sensorial, experimental, es que experimental de qué es una parálisis del sueño, yo te quisiera preguntar, porque estamos empezando los podcasts con preguntas, y aquí estamos interactuando. Y la pregunta también es para ustedes, nos dejan en los comentarios esa pregunta que yo voy a hacer, nos la responden en los comentarios. Eh, para los dos, para pues ustedes, Ujú. un grupo selecto de personas. ¿Mm? Y Ujú. Aleja, para ustedes la pregunta es, si es que yo la verdad nunca he tenido una parálisis del sueño, gracias a Dios. Entonces no sé Ujú. cómo lo reaccionaría yo, pero mi pregunta siempre ha sido como que, o sea, uno qué hace a uno saber que uno abre los ojos y ve una cosa ahí parada. O sea, yo sí sé que yo quería cuando veo una cosa parada porque ya me pasó y la ignoré. Ujú. Pero, o sea, y que esa cosa como que, según las historias que vamos a contar, como que se acerca a uno, se sube a la cama. O sea, yo entiendo que uno no se puede mover, pero uno en ese momento, ¿qué piensa? No, o sea, primero, qué susto. Primero uno se asusta demasiado y entra en parálisis o en pánico, porque uno trata, pues, o sea, tampoco me ha pasado a mí, pero si me pasara, obviamente me asustaría demasiado y trataría, pues, como de moverme o salir de esa situación. Pero siento que yo, personalmente, lo que haría es comenzar a orar. Y lo que muchas personas demás que también ya pues han hecho. Y es Ujú. como tal vez hacer una oración pues poderosa, no sé, un salmo que uno se sepa, El Padre o el Padre Nuestro. Nuestro, pues oraciones universales, para tratar como de entrar un poco en calma y como salir de la situación, porque usualmente pues por lo que yo tengo entendido, las parálisis no es que duren, ay, que dure una hora, no. O sea, duran de segundos hasta minutos, pues no es Mm. tan extenso. Entonces, sí, como que mientras uno hace la oración, pues ahí ya pasó por ahí un minuto, 2 minutos. O sea, ya quema el 30% de la parálisis. Una parte larga ya, pero obviamente uno sigue con el susto, porque depende también del tipo de parálisis, porque puede ser que yo esté viendo algo o no esté viendo nada. O sea, puede que uno esté literal así quieto, no se pueda mover y sí siento un peso, como lo que la gente usualmente suele describir, pero no vea nada. Eso Esa es es otra verdad. cosa. Porque Pero igual también hay da veces, pánico. porque también hay veces que yo he visto, bueno, he leído, pues, que las parálisis del sueño muchas veces como que ni ven. Por ejemplo, hay una historia que no voy a contar acá porque no me pareció como tan larga, pues, como para ser parte de un pedazo de la historia, Ujú. de las historias, pero sí que una pelada como que vio, supuestamente es que como a un duendecillo, como unos cuantos centímetros de su cara, pero ella dice que ella no lo vio directamente, que porque ella tenía las sábanas pues, las sábanas con las que duerme, las tenía en la Ujú. cara, sino que de una manera extrasensorial ella lo estaba viendo y ella sabía en qué lugar estaba y qué estaba haciendo, pero que no de una manera así como visual, sino que extrasensorial lo sentía Ujú. y que sabía que estaba ahí y que hacía, o sea, era como ver, pero como con un tercer ojo, era raro. Entonces,
Pues como les digo, no era tan larga como para contarla en una historia, pero que me parece muy rayador, o sea, como que eso, no sé, eso es raro. Sí, siento como que ahí se le activan también a uno más como los sentidos. Y ya empezando pues a hablar un poco más de la introducción, algo que también mencionan mucho es que hay una línea muy delgada entre la parálisis del sueño y tener un viaje astral. Y es porque se cruza como por decirlo así, un pequeño velo donde tú ya puedes como salir del cuerpo, porque igual cuando se supone que uno entra en la parálisis, uno puede percibir, como lo estabas explicando, lo que pasa pues, alrededor de uno y cosas que tal vez con los ojos no puedes ver, pero sí puedes sentir. Entonces dicen también que cuando uno entra en parálisis, está a unos pasos de poder como salir del cuerpo y verse ya como en tercera persona y ya comenzar a hacer como el viaje astral. Eso me pareció pues un dato muy muy curioso. E incluso pues si pueden investigar que también hay como datos, videos y pues más personas hablando sobre el tema. Mm. Otro tema, hablando de la parálisis, es que también dicen que las personas puede pasar lo que hablamos de que vean algo o no vean nada. Entonces muchas personas es como que ven ya pues oscuro negro o ni pueden abrir los ojos, pero hay personas que pueden abrir los ojos pero no se pueden mover. Entonces usualmente lo que sienten es como que algo se les sube a la cama y sienten una opresión, usualmente algo acá en el pecho. Entonces también se le atribuye eso como a demonios, espíritus. También hay unos términos que ya son más diferentes, pero es relacionado con el tema que se le llaman las personas o la gente sombra, Ay, sí. que eso también se le, o sea, eso va de la mano. Pero no solamente aparecen en parálisis, también supuestamente les aparece pues como uno por ahí paraditos. Ujú. Y, o sea, se le puede aparecer uno, pues como ese tipo, por decirlo así, de espectro o de entidad, y hacen que uno no se mueva. Y ya la diferencia también con esos es que esos ya sí como que le roban la energía a uno, según lo que consulté y leí. Y la parálisis también es como un estado de, pues como estar en vigilia, sueño, despierto, Es, pero es muy raro, o sea, es como, es que supuesto es como una etapa, o sea, yo no consulté mucho sobre esa parte, pero que es como una etapa del sueño, es en como la la que, REM. eso es como una etapa del sueño en la que como que uno puede, eso es antes, supuestamente esa etapa del sueño siempre se vive cuando uno está como entre dormido y despierto, cuando uno empieza como ya a quedarse dormido, antes de profundizar el sueño, es que supuestamente es un momento en el que uno puede empezar como a experimentar o a ver, es que cosas de otro plano. Pero cuando Según, ya uno se duerme profundo, como que ya no puede hacer eso, ya usted está en otro plano, pero en ese momento es como que usted puede ver cosas extradimensionales y yo no sé qué. según lo que yo leí, hablaban era de la fase REM, que es el Esa. movimiento ocular rápido, pero esa no, o sea, esa ya es después de tu haber tenido como el sueño reparador y todo eso, sino que ese es como, uno usualmente sueña y recuerda los sueños ya es al final, como del ciclo del sueño. Y el ciclo del sueño dura alrededor de 90 minutos. Entonces, eso vas de cuenta que es la parte ya casi que final del sueño y ya estás a punto de despertar. Entonces, en esa fase es donde los ojos empiezan a moverse pues como rápidamente y todo eso, y eso también ayuda pues como con el tema de la memoria, el descanso, regenerarse, y ahí es donde uno usualmente comienza a soñar y a ver cosas y donde pasan pues esas cosas, por decirlo así, extrasensoriales. Qué susto. Entonces, ¿qué decir que yo nunca llego a esa fase si yo no duermo nada? No, no, no. Porque hay otra cosa y es que yo digo que las personas siempre sueñan, pero ya el hecho es el recordar o no. Por ejemplo, yo soy una persona que sueña mucho y recuerdo también mucho los sueños, pero algo que también llega a pasar es que si uno tiene un sueño como no tan bueno o no tan profundo. Ujú. Pero es que mentiras, porque yo también soy una persona que se despierta mucho. O sea, mi sueño no es el mejor, pero yo sueño mucho. Y por ejemplo, tú sí descansas y tienes un sueño más profundo que el mío. Ah, sí, eso es Es- verdad. yo, Yo puedo dormir menos horas que tú y duermo mejor. pero entonces yo siento que eso ya influye, es como en lo que uno recuerde, pero todas las personas sueñan. Sueñan en grande. Ah, ¿Entiendes? pero una cosa así es recordarlo o no. Mm. Entonces, es que si uno mantiene todo el día pensando, ahora Mm, uno dormido que no tiene nada más que hacer sino pensar y soñar. Yo creo que todos soñamos, es que yo creo que el cerebro, no no, sé, sí. se supone que el cerebro nunca descansa.
pues como que no para de imaginar cosas. Dicen. Mm. Vamos ya con las historias. Bueno, ¿Quieres comenzar? bueno, empecemos nosotros. Resulta que aquí voy a contar una historia de una muchacha que la contó, dijo que le pasó cuando tenía 16 años. Resulta que ella pues no vivía con sus papás porque sus papás se fueron a trabajar al exterior. Entonces ella le tocó quedarse con sus tíos, obviamente en la casa, por decirlo, como familiar, que uno vive pues con la abuela, con las tías, con los tíos, Ujú. no con los primos porque no, solamente estaban como, sé, pues tíos o tías solteras, ¿cierto? Entonces, bueno, estaban su abuela y algunos tíos y tías. Se quedó pues viviendo en esta casa durante unos meses, mientras sus padres pues como que organizaban toda la situación allá en el lugar nuevo y todo esto. Resulta que ella estaba en el colegio y ustedes saben que uno en el colegio siempre mantiene, o bueno, por lo menos la gran mayoría, mantiene con el tiempo muy ocupado, por lo que uno está en el colegio, tiene que hacer tareas, después que vaya a clase de fútbol, baloncesto, voleibol, lo que sea, Ujú. después vuelva a la casa, duerma, madruga al colegio, está en el colegio, haga tareas, La tarea. eso, como que es una rutina que es buena, pero es una rutina que no dejan pues mucho tiempo como al ocio. Pues sí, o más libre, ¿no? Eso. Entonces ella mantenía pues relativamente muy cansada porque tenía que mantener esa rutina diariamente. Entonces ella dice que a los primeros meses era muy bien en la casa de sus tíos, que no había ningún tipo de problema, que ella incluso vivía en una casa que era muy bonita, ella decía que le parecía muy bonita desde siempre, le había parecido muy bonita esa casa, muy agradable, era como muy tipo colonial, o sea, no súper vieja, pero sí como con una arquitectura más bien conservadora, se podría decir así. Pues no, como más antigua Sí, eso como una o tradicional. es una arquitectura más tradicional, que era muy bonita. Incluso la pieza de ella era muy grande, como muy espaciosa, como todas las arquitecturas anteriores. Resulta que ella llegó y a partir de un día para adelante tenía como problemas para dormir. Sufría de mucho, pero mucho insomnio. Entonces ella llegaba y tenía obviamente el día mucho más pesado porque no podía, pues como no podía dormir, no podía descansar. Entonces no Ujú. podía rendir igual en todo su día que era como tan ajetreado. Hasta que pasaron pues varios días, no muchos porque, bueno, ustedes saben que si uno no duerme durante muchos días ya se enloquece. Entonces no fueron muchos días, pero ella llegó un momento en el que tenía insomnio y en medio de la noche logra pues como que dormirse de lo cansada que está, o sea, de no dormir tan bien en varios días, el mismo cuerpo no le paró bolas al insomnio y se quedó dormida. Resulta que cuando estaba dormida, ella la despierta durante la noche algo. Y ese algo era que ella se despertó porque ella sintió que se le montaron encima de la cama. Como que algo o alguien se le montó encima de la cama. Y no solamente se le montó encima de la cama, sino que se le montó encima de ella. La cosa es que les voy a contar cómo está dormida ella porque tiene mucho que ver con la historia. Ella está dormida como de lado, pues como cuando uno duerme que se apoya ya sea en este hombro, en todo este costado o en todo ese costado y que uno duerme con la almohada aquí. Ujú. Ella estaba dormida sobre el hombro derecho. Entonces estaba mirando hacia... Bueno, sí, estaba dormida sobre el hombro derecho. Importante saber eso. Resulta que ella sintió que se le pararon como encima, a pesar de haber estado pues como de lado, que es como menos espacio, ¿cierto? Ella inmediatamente abre los ojos y dice que no se puede mover, o sea, que queda totalmente paralizada, no puede moverse. Y lo tétrico es que ella ve que hay alguien dormido justo al lado de ella. Y no es como que ella durmiera en una cama doble o semidoble, no, era una cama individual. O sea, Ujú. esa persona que está dormida al lado de ella estaba compartiendo incluso la misma almohada de ella. O sea, Uy, estaba no. literalmente respirándole en la cara prácticamente. Mira como cosa. Ella describe a esa persona como un hombre muy chiquitico, como con cuerpo de niño, pero Sí. obviamente con cara ya de señor. Y lo que empieza a poner como la historia más picantosa es que ella dice que la cara del hombre era una cara de horror, o sea, como de pavor, o sea, como que él mantenía demasiado, pero demasiado susto. Y que el man solamente la miraba así Con los ojos abiertos. y que le señalaba así y señalaba atrás Oh. de ella. Y entonces ella como que ella miraba y solamente quedaba sorprendida y pues como pasmada por la impresión de todo lo que estaba sucediendo y más de que no se podía mover, solamente pues como que viendo a este man haciendo eso, pues quién entró ahí,
Entonces que en eso ella llegó y cerró los ojos así fuerte, fuerte y empezó a rezar. Y que empezó a darle como, obviamente, el ataque pues de pánico que da durante la parálisis del sueño, cuando de la nada ella termina el Padre Nuestro y ¡fuf! Como que se bajó todo. Ujú. Se bajó la energía, se bajó todo. Y ella como que volvió a respirar bien. Ahí sí volvió a abrir los ojos. Y la vuelta es que no había nadie. O sea, literalmente donde estaba la persona acostada al lado de ella, no estaba ni siquiera revolcada la cama como para decir, alguien se subió ahí y estuvo acostado ahí. O sea, totalmente como si hubiera pasado, como si no hubiera pasado nada. Como si nadie se hubiera montado ahí. Y ella empezó a mirar alrededor y como que, uff, no, ya. Llegó y cerró los ojos y se quedó dormida. Yo no sería capaz. La verdad, yo tampoco, pero ¿qué vamos a hacer así la historia? ¿Qué vamos a hacer así son las personas? No, yo lo entiendo porque yo un día hice eso. No Bueno, sí. exactamente igual, pero algo parecido. Después, yo lo conté en un podcast hace mucho, pero si quieren ahorita más tarde se los recuerdo solamente el fragmentico. Entonces resulta que llega y la muchacha al otro día pues como que empieza a pensar como que, esto tan raro, esto tan raro. Pero ella decía, eso fue un sueño, pues no tiene sentido que haya pasado, eso no fue, eso fue un sueño, eso fue un sueño, fue un sueño. Y entonces no le cuenta a nadie, ella hace su rutina diaria en el día, incluso ella pues como que estaba obviamente cansada pues porque no logró tampoco dormir tan bien esa noche y todo esto. Resulta que ella al día siguiente, pues cuando se levanta, al día siguiente y a la hora de dormir por la noche, ella acostumbraba siempre como que a tomar agua antes de ir a dormir. Entonces ella llega y se le olvidó tomar agua antes de dormir. Entonces ella va y como está con esas cosas del insomnio y todo eso, se demora un rato en dormir, pero logra pues como que conciliar el sueño. Y ella se levanta en medio de la noche con sed, con mucha sed. Entonces ella lo relaciona pues con lo que ella estaba acostumbrada a tomar agua antes de dormir y pues que el cuerpo le estaba pidiendo como esa rutina. Ella llega, se levanta, abre la puerta de su cuarto, camina hasta la cocina, normal, prende la luz y cuando justo va a entrar a la cocina, ella siente como si algo la empuja, pero no la empuja por detrás, sino que la empuja como quítese, pues Como como helado. de lado, como quítese. Y ella dice que es demasiado tenebroso o inexplicable porque ella siente que es como si hubiera sido un frío. O sea, no siente como en sí como una mano, como algo que ella pueda explicar, sino fue como una energía, como algo completo. O sea, como si algo Sí. completo lo hubiera corrido desde abajo hasta arriba. O sea, como, sí, no sé cómo más decirlo. Como cuando se estrellan contra una pared, que sienten como todo completo hasta abajo. Ujú. Como que siento que algo completo la corrió. Pero que algo completo era como muy frío, como un viento. Y decía que un viento como si estuvieran en pleno invierno así, pero fuerte. Y algo por dentro ella le dice, no puedo tomar agua. Y se devuelve para la pieza. Cierra la pieza, cuando bueno, se logra acostar y se queda inmediatamente dormida. Justo, cuando obviamente uno dormido no sabe en qué momento fue, pero se quedó dormida y al rato o al momento no se sabe, ella vuelve y se despierta. Y tenía curiosamente la misma posición en la que había dormido el día anterior. Ujú. Ella cuando se despierta, inmediatamente no es como que la despertó primero una consecución, como que se montaron en la cama, se montaron en ella, no. O sea, se despertó y ya todo estaba justo, todo estaba pasando en el momento. O sea, ya estaba montado encima de ella y ella estaba mirando y abrió los ojos y vio al mismo señor del día anterior. Qué horrible. Y que el señor esta vez, ella dice que tenía una cara de horror muchísimo, pero muchísimo peor. O sea, de verdad que el man estaba súper aterrado. Y que no se señalarle así. Y le señalaba y le señalaba. Y ella llegó y por algo sí pudo, o sea, lo único que pudo llegar a mover fue la cabeza. Y entonces logró mover la cabeza hacia este lado y mirar qué había encima de ella. O sea, hacia el lado Hacia izquierdo. el lado donde pues está supuestamente algo como parado o sentado. Que sentía como Ujú. la presión porque recuerden que estaba dormida encima del hombro derecho. Entonces logra voltear la cabeza hacia arriba, hacia la izquierda y logra ver, ella dice que es una entidad como negra, como, como como con partes de animales Sí. y que inmediatamente ella ve eso, que ella nunca en la vida había visto algo tan asqueroso y aterrador. O sea, dice que era un espíritu súper maluco. Ella cierra otra vez los ojos y empieza a rezar y empieza a rezar. Y entonces en eso, como que algo hace, como que
sin abrir los ojos, ella pueda ver lo que estamos hablando ahorita de que como extrasensorialmente poder ver y ubicarse en el espacio como si estuviéramos con los ojos abiertos de verdad, pero con los ojos cerrados. Sí, Como que eso le interrumpe la oración y logra ver que esa entidad está ya no está encima de ella, sino que está parada justo al borde de la cama, pues en la parte de los pies. Y que esa entidad la empieza a hacer así, la empieza a claro, la llamar llama. para que vaya, para que vaya. Y entonces ella no, ella sigue como que trata de disociar eso y sigue concentrada que tengo que rezar, y empieza a rezar. Cuando empieza a rezar, escucha una voz que le dice en el oído, Él viene por ti. Y ella de una Uy, abre los ojos no. y ya no ve nada, y ya no hay nada. Y ella dice que hasta el sol de hoy sigue teniendo parálisis del sueño y que la última vez que logró ver como a esta entidad, la seguía llamando. Que esta vez obviamente sin, esa vez digo que no tenía ese, como ese hombrecito, Ujú. pero que la última vez que vio esa entidad, la seguía llamando. Y fue después de varios años. Y ahí termina la historia. Uy, no, eso está muy aterrador. Y Qué aparte miedo, ver que... que alguien lo llama a uno y también que le hablaron, o sea, le pasó de todo. No, que le digan es que le digan no, él viene por ti. Ay, Dios mío santísimo. Uy, eso me acordó de lo que yo conté hace un tiempo aquí que le pasó a mi papá que una entidad se le prendió del hombro cuando estaba dormido y le decía, es que me voy a llevar a este negro hijo de puta, me lo va a llevar, me lo va a llevar y que lo cogía así, que lo jalaba él, y que lo jalaba él de la cabeza. Y No me que acuerdo de esa historia. sí, o bueno, no sé si la conté aquí, pero eso yo la he contado muchas veces en varios lugares. Pero sí, mi papá No. me cuenta que le pasó eso, entonces pero bueno, a lo que yo voy, ese no es el tema. Más adelante, en otro podcast contaré esa historia completa, si no la he contado, pues, que la verdad no me acuerdo. Pero bueno, si algo la cuento. Pero bueno, al tema, pues, de que esto, que me parece mera vuelta, o sea, como uno escuchar que le digan al oído, o sea, como que sentir aquí en el oído, él viene por ti. O sea, como uno escuchar la voz, y no. Y aparte, otra cosa muy horrible fue lo de sentir ese frío, pues dije, la empujaron. Ah, sí. O sea, eso también debe ser, pues, muy miedoso y también ella muy, Uy, no. como muy, muy tranquila, poder como continuar con las cosas que estaba haciendo y conciliar el sueño. Yo ahí ya me quedo tiesa, paralizada, no hago nada toda la noche. Se cae para Me quedo a la así, cocina. tiesa. Uy, no, qué susto. Qué miedo, ¿no? Horrible. Ojalá nunca nos pase algo así. Uy, no, ojalá que no. La verdad siento que eso es como muchas personas que hablan pues como del mundo paranormal y todas estas cosas dicen que incluso son como es que si usted nunca ha tenido una parálisis del sueño, usted nunca ha sentido el verdadero temor. Claro, porque o sea, lo que tienen en común todas las historias de parálisis es que se siente como una agonía, un desespero horrible y es como son segundos o minutos donde tú no puedes como tener el control de algo y de tu propio cuerpo. Es que incluso yo he escuchado pues como que aportes de médicos sobre este tema y ellos dicen que supuestamente que como que guarden la calma. Ah, bueno, incluso ahorita más tarde les voy a contar una historia que es un man que da como tips para, pues que da un tip muy bueno para salir de una parálisis del sueño. Ujú. Pero más adelante, bueno, ahorita pues después cuento. Pero a lo que yo es como que los médicos dicen como que eso es supuestamente, es que eso es, como les conté al principio, que es como un desequilibrio pues del cerebro, como el cuerpo, que el cerebro se despierta y el cuerpo está dormido, que dicen como que ustedes pueden ver lo que sea, pueden escuchar lo que sea, pero que todos son simples alucinaciones y que eso va pues netamente de su cabeza, o sea, no está pasando de verdad. Pero también escuché otra señora que decía y ponía como en paralelo y ponía como en duda lo que decía este médico y era como que, ¿y ustedes cómo explican que una persona en una parálisis del sueño lo rasguñen o incluso amanezca con moretones, pues con morados y con heridas después de una parálisis del sueño que él mismo vio que se las hicieron? Sí, no, eso no tiene explicación médica. Esas son cosas que está bien, digo que uno pegarse mucho de lo racional porque eso da explicaciones válidas a lo que está pasando. Como les dije ahorita, siento que lo médico sí es una parte, pero que también lo
irracional y sensorial también es otra muy, pues su complemento que los dos tienen mucha razón. Total. Continuaremos ya con la siguiente historia de esa noche de historias paranormales. Y lo bueno es que estamos grabando más temprano. Es que este podcast pasado lo terminamos muy tarde, qué miedo. Sí, Lo terminamos casi a las 12 de la noche. ese estuvo más aterrador, Sí, pero igual sigue siendo de noche. sí, sigue siendo las 10 de la noche. Bueno, esa historia le pasó a un joven y todo a él le comienza a pasar desde que él tenía 14 años. Desde esa edad, él comienza a experimentar las parálisis del sueño y que es como sentir toda, como ese agobio, ese miedo, esa frustración, como de no poder hacer nada. Siempre cuentan de las historias de él que comenzaban como, por decirlo así, como un nivel más básico, o sea, más bajito y ya se le iban como incrementando como el nivel de miedo, el nivel de terror, Ujú. hasta tal punto que él gritaba en medio de las parálisis, sudaba, o sea, era muy fuerte. Y también otra cosa que le pasaba a él era que en medio de de las parálisis que él tenía, él trataba como, luego de que le pasaran, de ir a dormir a la habitación, ya sea de la mamá o de la hermana. Pero luego se daba cuenta que todo fue como dentro del mismo sueño. O sea, no O sea, que pasaba él en se pasó de la realidad. cama y en realidad estaba dormido. Como cuando uno sueña que uno se está poniendo para ir al colegio o al Y trabajo todo y, estaba, o sea, sí, o sea, uy, dentro de la parálisis que él tenía, él sentía como que buscaba un refugio y podía estar como ya bien o tranquilo, pero realmente eso no pasaba, sino que todo le pasaba a él dentro del mismo sueño. uy, qué miedo. Entonces, bueno, esas parálisis eran bastante pesadas y muy como regulares, pues no era como que ay, le pasa de vez en cuando, no, eran regulares. En una de esas parálisis que él tuvo, ya él estaba una noche y él estaba dormido y estaba acostado pues como boca arriba. Él cuenta que en medio de la noche él siente que algo se le sube a la cama y comienza a gatear desde la esquina de la cama. Luego él siente que se le posan sobre el pecho y él describe esa sensación como el cuerpo de una mujer. Y dice que es de una mujer porque se sentía como más delgado y no tan pesado, pero aún así él sí podía sentir pues como un peso que lo estaba pues presionando o aprisionando. En medio pues de la parálisis, él siente también como un olor muy fuerte, muy nauseabundo que provenía pues de esa entidad que estaba sobre él. Y en medio de todo lo que estaba sucediendo, esa entidad le habla y le dice, ven conmigo. Mm. Toda esa como voz también le identifica que es una mujer, pero no suena pues así como una mujer natural, sino que es una voz más distorsionada, más aterradora, Sí, obvio. Como más más. demoníaca pues. Sí. Él obviamente estaba sin poder moverse, sin poder hacer nada, sin poder salir de la situación. Y a medida que también pasa eso, él siente otros ruidos que acompañan lo que le está sucediendo. La habitación de él tiene un piso que es en madera, como en tablilla de madera, y él siente cómo la madera comienza a crujir, como si alguien más estuviera entrando a la habitación y caminando hacia él. Él ahí se da cuenta que no solamente tenía la entidad de la mujer que estaba sobre él, sino que también había otra más que se estaba dirigiendo hacia la cama. Luego de que termina la parálisis y todo esto, él decide pues a los días contarle a su familia, a su mamá, a su hermana, todo lo que le había pasado. Y más que era algo que ya era muy recurrente, o sea, ya le pasaban de por sí esos sucesos, pero esta fue como de las más pesadas o de las más fuertes. Y más que le hablaron, sintió pues también como olores, ruidos, de todo.
Ellos van en busca de una persona que les pudiera como asesorar o guiar frente al tema porque uno necesita pues ayuda. Entonces fueron como donde una señora que es tipo, puede ser vidente, curandera o que sabía pues de estos temas y ella comenzó como a investigar un poco a ver qué era lo que le pasaba a él. Luego de que él le contara pues su historia y lo que le había ocurrido esa noche, la señora le dice a él que él tenía, pues no solo él y su familia tenían una maldición. Entonces ellos obviamente estaban como muy confundidos porque, como así que una maldición? La señora comienza pues a investigar un poco más y descubren que una tía de ellos los había maldecido, maldito. Ujú. Sonó raro. Luego de eso, Les has hecho un comienzan, trabajo, pues. sí, comienzan pues a hacer como una investigación y a recordar pues cosas. Y acá viene ya la historia de la tía. La tía de ellos era una mujer peculiar. Ella tenía, según lo que cuentan, como un problema mental y aparte de eso, también peleaba, pues o tenía muchos conflictos en su vida personal con su esposo. Entonces con él era pues como un matrimonio tal vez disfuncional, muy conflictivo e incluso llegan a mencionar que esa señora también llegó a maldecir pues a sus propios hijos y que les decía, ustedes son hijos de Satanás. Ay, no. O sea, les decía cosas pues como de ese tipo. Y también que cuando el protagonista de esta historia era más pequeño, esta tía lo miraba a él como de manera despectiva, muy fea. Entonces, ahí es que llegan pues a la conclusión de que la tía sí les había hecho un trabajo. Luego la señora, la que les estaba ayudando con todo eso, les dice que esa tía les había mandado un muerto. O sea, era una maldición, pues como con un muerto y todo eso. Por eso es que a él le iba, digamos, como mal en la vida, no prosperaba y tenía pues problemas. Entonces la señora le manda a hacer un montón de cosas, de hacer limpiezas en la casa, de hacerse baños, de hacer como rituales para poder liberarse de lo que le habían hecho, de ese trabajo, de librarse pues del muerto. Y bueno, él termina de hacer todo eso y finalmente él sigue teniendo las mismas pesadillas y las mismas parálisis del sueño. Y hasta el día de hoy, él sigue viviendo aún con estas parálisis que lo siguen atormentando. Ay, Dios Y mío. ya lo único que dicen es que para uno librarse pues de una maldición o de un trabajo de ese tipo es muy difícil porque, o sea, eso ya viene siendo, por decirlo así, una brujería ya muy, muy pesada. Uy, Dios mío. Entonces, esa es la historia de ese joven. Estoy esperando a que termines para opinar sobre eso. Sí, De sí. que uy, me parece primera vuelta. Y como que de verdad que uno tiene que cuidar mucho de también con quién se relaciona, tal vez qué cosas uno comparte, objetos. Pues Mm. también como que me da vuelta porque pues supuestamente con objetos de uno es que le pueden hacer brujería a uno y todas esas cosas. Como que uy, qué miedo. Pues y no necesariamente eso, porque a otras historias que hemos escuchado, es la gente que llegan y le ponen como tierra de cementerio en la puerta. O sea, digamos, tú no puedes, digamos, compartir nada con alguien, pero si alguien te quiere hacer un trabajo o algo, te lo hacen con una foto Ah, o un verdad. muñeco. O si conocen dónde vives, que te ponen en la puerta tierra de cementerio, como que para que uno no le vaya bien. Pues es que también hace mucho, yo no sé, o sea, lo estoy hablando desde el desconocimiento. O sea, por ejemplo, pues como hacen, digamos, los famosos, digamos, no sé, Bad Bunny, que lo conoce todo el mundo en todo lado, Cristiano Ronaldo, Messi. ¿Cómo hacen ellos para cubrir de algo así? Porque, digamos, fotos de esos manes hay en todo lado. ¿Será que para una trabajo de brujería tuvieron que haber tenido como un contacto con ellos Yo o algo creo. así? Yo creo que sí, como que tiene que ser algo más, como un vínculo O sea, para que funcione. Pues no sé, creo yo. porque eso me da vuelta, pues como que, porque por ejemplo, pues hay fotos de ellos en fotos en todo lado. Pues y también de uno hay fotos, pues en redes. Claro, entonces como que me da vuelta.
no sé, existe mucha maldad. Pues uno tiene que estar muy pegado a Dios siempre. Al Dios que ustedes crean, pues. Pero sí, que, pues sí, con una protección. Y algo que se me olvidó contar también de esta historia, que es otro como elemento que es de protección. Esta señora también le mandó a él una medalla de San Benito para que él utilizara siempre. Y esa es, o sea, la medalla de San Benito es uno de los símbolos que utilizan hasta en los exorcismos para hacer temas de liberación y para combatir pues todo el tema de espíritus y entidades muy negativas o demonios, cosas muy pesadas. Y ni siquiera eso le sirvió a él para liberarse pues del trabajo que él Uy, tenía. qué vuelta, esa señora se le hizo un trabajo muy pesado. Porque, por ejemplo, ustedes ven los exorcismos, incluso esta semana vi un video sobre eso. Y era pues como que una monjita explicando pues cómo era el poder de Me salió hoy. Sí, Y sí, ella es muy bacano porque yo no había visto nunca la medalla tan con, grande y tiene un montón de símbolos que son como en latín, o pues las letras de cada una de las frases, y eso tiene pues como, esa es la oración de San Benito en la misma ajá. medalla. Y fuera de eso, de que si ustedes ven el crucifijo con el que hacen los exorcismos, no es como el que muestran en las películas, que es un palito de madera así, que se lo pueden hacer man. ¡Ah! ¡Ah! No, no. El crucifijo tiene, es normal, es la cruz con Jesús así pues así pues Pues sí, pues la sí, cruz. en la cruz. Y justo por acá detrás está la medallita de San Benito. O sea, Ujú. es como que imagínensela así, pues es como que aquí está y acá atrás está Un círculo, ajá, un círculo. Así es la que ellos usan para los exorcismos. exorcismos. Un charro no salió el mismo, me salió Sí, justo hoy. el algoritmo que no está, un algoritmo muy parecido. También te salen carros. Ah, no vemos lo mismo. No. Bueno, yo les voy a contar la siguiente historia acá de parte mía, pero bueno, esa es la última en realidad. Pero la vuelta es que con esa historia es una historia, es más que todo la historia sobre la persona, porque Ujú. él cuenta varias experiencias y pues son muy cortas. Entonces no vale la pena como enfatizar en solamente una porque son unas tres cortas. Y es, bueno, ustedes verán cuál de las tres les parece más heavy. Ahora, bueno, resulta que él empezó a vivir como que todas esas experiencias de parálisis del sueño desde muy pequeñito, como desde los 11 años. Sí. Y resulta que él cuenta que la primera vez que él lo pudo experimentar fue cuando él vivía con su mamá y con sus hermanas. Y él pues compartía habitación con su mamá y con sus hermanas. Pero no pues como que compartiera camas, sino que tenía como camas dobles. Entonces él llega y está dormido pues en la camita de él y como que a mitad de la noche, justo con toda su familia dentro de la misma pieza, él se despierta. Y cuando se despierta, a él le quedaba de frente la puerta principal de la pieza. Y él ve que la puerta principal la abren. Y entra una señora relajada, y se para al frente del espejo y empieza a peinarse. Y él dice que le empezó a dar como que se empezó a poner el ambiente súper tenso y que él empieza como a dar menos susto, como que él se queda quieto y no se podía mover y empezó a llorar. Y él empezó inmediatamente a rezar y cerró los ojos. Y cuando él cerró los ojos y empezó a rezar el Padre Nuestro, él escuchó que en el oído se empezó a una risque. Pues la mujer, o sea, se empezó a reír y se empezó a burlar de él. Y le dijo, es que pídele, que no te va a poder ayudar. Es que síguele pidiendo. Y se le reía, es que, jaja, y se le burlaba. Y que siguió rezando y pum, se fue todo. Y que esa fue una de las tantas veces que le ha dado parálisis del sueño porque él cuenta que es una persona que le pasa muy seguido. Ujú. Qué pesar. Resulta que, bueno, otra historia que le pasó fue que él estaba en la... Él estaba en como, por decirlo, como en una finca. Pues estaba como paseando con los amigos. Y él estaba dormido en una cama justo al lado del amigo de él, en camas separadas. Ujú. Y él en medio de la noche, él se despierta y él siente que hay como alguien gateando y como subiendo por la cama. Cuando él abre los ojos, él no ve nada, pero sí siente como que algo maluco en el ambiente. Entonces, él ahí es cuando explica que él de tantas veces que le ha tocado pues experimentar parálisis del sueño, él ya como que ha cogido como experticia y ya la sabe manejar. Él dice que para poder salir de la parálisis del sueño, uno tiene que relajarse, tiene que relajar el cuerpo.
tiene que respirar y tiene que relajarse y tiene que empezar como a ver en qué momento el espíritu como que se distrae, que porque él dice que en las parálisis del sueño los espíritus se llegan a distraer, como que te están molestando de una manera y como que paran un momento para pensar en otra forma de molestar. Entonces como que en Sí, ese momento uno debe aprovechar y como que relajar el cuerpo y mantenerse alerta pero relajado. Y que cuando él sienta que cuando uno sienta que el espíritu se distrajo, uno de una pararse de la cama. O sea, ni siquiera era como que uno llega y pararse así como, ay, me coge la tarde para el colegio o para el trabajo, que uno una pararse de la cama y pararse así, pero, o sea, Trini me paré así como un ujú, resorte. Y él dice que incluso cuando hacen eso, cuando él hace eso, que hay algo que lo empieza como a arrullar, como que, venga, duérmase, como que duérmase. Pues, pero no como que, no como que escuché eso, pero que él siente como que, como cuando uno se está cayendo como el sueño, como que, uy, como que tengo mucho sueño, me estoy cayendo ay, del sueño. horrible. Él dice que se para y que de la nada, cuando está, como que empieza a caer el sueño, como que duérmase, duérmase, y es como para que el espíritu otra vez vuelva y lo coja a usted. Entonces él lo que hace es que él va, se echa agua en la cara y ya no duerme en toda la noche, como para no volver a caer en las manos de eso. Entonces, bueno, continúo con la historia. Él llegó y él iba a aplicar la de la que les acabé de contar, de levantarse rápido como un resorte, porque ella sabía que era una parálisis del sueño. Pero cuando él abrió los ojos y fue a levantarse, de una se topó con una cara aquí, aquí. Y él dice que no vio como una cara, sino que era como si fuera una persona que se hubiera puesto una sábana blanca en la cara y era como que se le ve Es todo. como un velo. Sí, pero decía que era como súper pegado, o sea, se le veía la nariz, se le podían ver el contorno de los ojos, la boca, los labios, pero era como con una sábana blanca en la cara, así como súper pegada, como no le pegas la sábana para atrás, Sí. y que como que brillaba la sábana, como si tuviera una velita por dentro, pues con una luz por dentro, y que él de una tiró para atrás como que, uy, 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 y que como que cayó, como que ya se había despertado así de verdad y fum, se fue todo. Y que al otro día él estaba, perdón, al otro día no, a los días, bueno, se acabó el paseo, cada amigo se fue para su casa. Cuando estaban hablando, pues como que al rato se volvió a reunir pues todo el combo de amigos y estaban hablando sobre como la finca, pues el paseo y todo eso. Y un amigo le dice como que no, la verdad, yo tal día no dormí, es que yo soñé, pues yo soñé, no sé, no es que lo haya visto, no, como que yo soñé que me molestó mucho, mucho, mucho durante toda la noche una mujer como con un velo, como con una sábana blanca en la cara, que no sé qué, y entonces mal dice como que de verdad. Es que sí, ¿qué tal? Y parce, me pasó esto, esto y esto, y coincide totalmente con lo que estás diciendo. Bueno, otra historia que le pasó a él fue que a él se le murió la perrita, que era una perrita muy allegada a él. Y un año después, pues no exactamente el año, pero más o menos por esas épocas de cumplir el año, se moría la perrita, él entra en parálisis del sueño. Y él empieza a escuchar como que alrededor de la cama de él corre como si fuera un perro. Pero él lo describe más como si fuera un lobo. Y que corre alrededor de la cama. Porque no le hace nada a él. Y él de inmediato empieza como que, ay, mi perrita. Pero que él llega y él logra decir eso en voz alta, es que, pero ella murió. Y que cuando yo lo dice, él lo dice así en voz alta, de una como que ese animal, entidad, lo que sea, se le sube de una encima. Ay, no. Y que le empieza a oler la cara. O sea, pero así, así, súper pegado a la cara, así, 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 súper pegado. Ujú, Y que le empieza como a oler, pero que súper fuerte. Es que, pues como cuando algún animal está agitado y que le huele a uno sí. así, que le huele por toda la cara. Y que él, ay, él dice, esa no es mi perra, esa no es mi perra, no, esa no es el espíritu de mi perra. Y que él ahí, pues como que fue las únicas veces que él no hizo lo que les había contado, como que relaja el cuerpo y se para. No, como que lo sintió tan de cerca y como que tan agitado, que le decía como que me va a morder, este lo va a morder, me va a morder. Y al último, pues como que, como todas las parálisis de sueño, se acaba así de la nada. Ujú. Y esas son algunas, pues como que de las parálisis del sueño que él cuenta que le han sucedido, que me parecen demasiado turbias. Me pareció muy miedosa la última porque uno podría estar pensando como, ay, el espíritu de mi mascota que murió. Y él decide en voz alta como que ella está muerta, ¡pum! Y parar y que sentir algo acá. Ay, no, Dios se me baja todo, mío. qué nervios. Pero también muy miedosa la segunda, porque es que también ya le pasó a la otra persona La misma pues situación. la misma situación. No sé si fue la misma noche, fue la misma noche Pues también. a los dos le O... pasó la misma noche, pero él se dio cuenta que al amigo le había pasado, pero a los días. O sea, no había Ya. dicho nada y se dio cuenta a los días que están hablando.
Pero igual también súper miedoso eso, porque es como, ve, o sea, rectificar que pasó algo el mismo día, pues la misma noche, y que Amiga, uno no está soñando. qué susto. Ay, no. Y por a mí una que me parece más miedo fue la primera. O sea, que a mí que se me rían y me digan y sí que pídale que no le va a ayudar. Uy, no, Dios mío. Pero esa también fue muy horrible. Yo creo, para mí, pues todas son muy, muy tétricas. Y yo creo que, y Dios quiera nunca me pase nunca nada de eso. Pero, Dios mío, yo pero siempre amo con mi gatito. Pero por ejemplo, digamos las que hemos contado hoy, siento que son ya muy, pues muy miedosas, porque usualmente como las que yo he escuchado de personas cercanas, son más como, sentí como algo en el pecho, una opresión, me desesperé, no podía moverme, ni como pues despertarme, pararme de la cama, y ya, pero no, nada más pues como miedoso, o Ujú. que uno diga, ay, le pasó eso tan horrible y sintió a alguien acá, no. O sea, esas son muy pesadas. Y ustedes busquen en internet si quieren, como que imágenes Mm, pues como que espíritus que dibuja la gente que aparecen en parálisis del sueño. sí. Dios mío, a mí se me aparece eso. Dios mío, no, no, E no. incluso hay un cuadro que me pareció, pues, una pintura, la que te Ah, mostré sí, sí, ahora, sí. que es una persona, pero se ve es como desmayada, no parece dormida, sino como que se desmayó. Y encima hay como un demonio, pero pequeño, como si fuera un duende, y como en cuclillas, sentado en el pecho, y con una cara pues miedosa. Esa también Que... está impresionante, esa pintura. Y es que dicen que hay demonios de parálisis del sueño. O sea, como que Sí, esas son como específicamente que se dedican a eso. Y esas son las imágenes que muestran. Ay, Dios. Hay uno que búsquenlo, hay uno que llama es que rastrillo. Ay, se llama así. sí. Se llama así es que rastrillo. Y es como con una manito como chiquita, pues como que una mano más pequeña que la otra. Y la mano que tiene más larga son unos dedos súper largos como con garras y pues en el rastrillo. Ay, Y es súper flaco y como cabezón y se ríe como ujú, con dientes súper grandes. Y es chiquitito, pues dicen, qué horrible. Y ya, vamos a continuar con la última historia, creo yo, del día de hoy. del día, de la noche de hoy. Bueno, esa historia le ocurrió pues, a un joven universitario. Ay, miren, acá está la campanita. Campanita porque tiene, Yo creo que sí se alcanza a ver. sí, Sí, obvio, ahí está. porque tiene un cono de la vergüenza. Tiene una antena parabólica, Ay, campanita. Ah, está súper sucio eso. pero pues se llama Abby, no se llama Campanita. Bueno, esta historia le pasó a un joven universitario y él cuenta que pues en la época de universidad a él le gustaba mucho escuchar una estación de radio donde contaban historias paranormales. Hagan de cuenta como el cartel de la Mega, el cartel paranormal de la Mega. Si los que no están aquí, el cartel paranormal de la Mega fue una edición, o bueno, un segmento de la emisora La Mega de aquí de Colombia, que eso ya hasta el día de hoy es súper, pero súper famoso. Eso fue un hit, pero un hit. Y hablan sobre puras cosas paranormales. Incluso hicieron creo que expediciones, pues como que iban a los lugares, también grababan. Incluso en un podcast más adelante les hablaremos sobre una de las psicofonías más terroríficas, se dicen, que son es que esa es catalogada como una de las psicofonías más terroríficas a nivel mundial. Y es sobre que en el cartel paranormal de la Mega una vez llamó una niña Ah, sí. preguntando por la abuelita. Y hasta ahí les dejo. Bueno, entonces continuando con eso. Entonces ese joven encontró, pues sí, una emisora donde hablaban de cosas paranormales, donde la gente también llamaba, contaba sus historias y según lo que él cuenta, pues él no era una persona como muy creyente a eso, sino que él más que todo lo hacía para escuchar algo de fondo y para entretenerse porque le parecía divertido como o entretenido escuchar esas historias mientras él hacía pues sus cosas cotidianas. Y en especial estaba el tema que les comenté al principio, que se llamaban la gente o las personas de las sombras, Los hombres sombra. sí, Mm. o pues sí, la gente sombra, las personas sombra. Entonces, bueno, él siempre los oía. Hasta cierto punto, pues, de su etapa adulta, que él ya comenta que se empezó, pues, a ocupar más, tenía, pues, como más obligaciones, más deberes, y ya no le sacaba, pues, el tiempo para escuchar, pues, esta emisora, y simplemente él la dejó de escuchar y ya.
A él nunca le había pasado nada de índole paranormal o pues extraño, entonces era como que, ay, simplemente es un hobby escuchar eso. Hasta que un día él llegó como muy cansado de la universidad, había trabajado, había hecho muchas cosas y llegó de una a acostarse. Entonces él llega a la casa y se queda profundamente dormido de inmediato. Luego de eso, según la historia que él cuenta, él siente que hay unas personas dentro de su habitación, específicamente en las esquinas, que están parados viéndolo a él. Mm. Y él describe como estas presencias, como unas figuras, como unos humanoides de negro, con unos ojos brillantes y unas sonrisas como la que tú describes, que es una sonrisa así, Uf. que es como la sonrisa del Joker, Ujú. prácticamente, o la sonrisa del gato de Alicia en el País de las Maravillas, como una Ajá. sonrisa así Súper de ojo a exagerada. ojo, grandísima y con los dientes afilados. Ay, Dios. También él siente que algo se le posa sobre el pecho, que también se le suben a la cama y se le posa sobre el pecho. Esa historia sí es diferente a la anterior que les conté, porque esta persona sí logra ver lo que tiene encima. Entonces él describe también que es una mujer, pero él dice que es una mujer primitiva, utilizó esa expresión, es una mujer primitiva y la piel se le ve como grisácea y es muy esquelética, o sea, es muy, 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 como muy delgadita. Pero aparte de eso, esa figura que se le posa encima tiene también como un tipo de velo o capa que es semitransparente y que permite pues como que ver pues a través de él. Él no logra recordar si esa figura también tenía cachos, no lo recuerda, y también menciona el tema de los ojos, que son como dos puntos brillantes. Mm. Entonces, bueno, él en un momento logra escapar pues como de esa parálisis, él llega, se para, ¡pum!, se para súper rápido y luego cuando él se para, él ve esa figura de esa mujer tirada en el piso. O sea, él Ay. logra ver eso ahí, como que él logró tirar pues como ese espectro, esa figura al piso. Uy, Él, hay que coger la bala. De entonces, una. bueno, esa historia ya se acaba acá. Luego, Ay. a los días, vuelve a experimentar otra parálisis y le vuelve a pasar también lo mismo, pero entonces, ¿sabes? Ve ya otra vez a las figuras paradas alrededor, pero ve más, o sea, ve más personas alrededor Junto con de él. ellas. Sí. O sea, porque la otra vez eran más poquitas. En cambio, esta vez es como si fuera un grupo de personas Ujú. paradas ahí alrededor de él. Otra cosa que él menciona de esas historias es que cuando esas figuras o espectros se le ponen a él sobre el pecho, él se siente muy cansado, porque según lo que él experimentó, sentía como que a él le estuvieran robando o drenando la energía, como si le estuvieran sacando el alma, él lo describe así. O sea, se estaban Mm. alimentando, por decirlo así, de la energía vital de él. Eso le pasó otra tercera vez Mm. y pues le siguió pasando como más seguido. Vuelve a experimentar lo mismo y ya él decide otra vez como comenzar a investigar y volver a saber un poco más sobre estas personas, porque ese era el tema que él le encantaba escuchar en la emisora. Cuando él decide investigar, él se da cuenta que esas son unas figuras que suelen aparecérsele no a todo el mundo, sino a algunas personas, por decirlo así, como los elegidos. O sea, no a todo el Ay. mundo le salen esas figuras. Dios quiera yo no se haya elegido. Y se le pueden aparecer pues en diferentes horas del día, ya sea de noche, pues en la tarde, lo que sea. Y que ellos vienen acá con la función específica de robarle pues la energía a uno, se alimentan de la energía de uno. Mm. Y, y que son, como ya les había descrito, como una especie como de persona, pero no es una persona, y que no son de este plano, sino que son de un plano, como por decirlo así, más bajo, y por eso es que son como energías como tan negativas o tan pesadas, porque finalmente vienen acá es a robar lo que ellos no tienen, que es como tal vez la luz o esa energía de la cual ellos se alimentan. Mm. Ya luego él cuenta que él le da tanto miedo a eso que él comienza a tomar pastillas
para no dormir, porque él sabe que si él se duerme, esto le vuelve a pasar. Uy, Hasta el día de hoy, él dice que sigue experimentando eso, pero no tan seguido como le llegó a pasar, sino que por ahí una vez al año le pasa, pero es algo que le sigue pasando pues uy, no, regularmente. no, qué susto. Eso estuvo miedoso. No, y lo que me pareció más teso es que él como que levanta así de golpe y como que ver a la señora ahí tirada. Qué Ay, miedo. Dios Y mío. sentirse también cansado, o sea, como que le pasó eso y como que estaba con la energía así más bajita. Uy, no, qué miedo. Gracias a Dios no me ha pasado esas cosas. Voy a hacer una última historia, un comentario que vi. Pues es muy cortico, pero no para una historia así súper larga. Eso lo vi en un comentario de YouTube de una persona que lo comentó. Esa persona escribía que cuando él tenía 18 años, pues porque él la cuenta cuando ya tiene 28, 29, 30. Cuando tenía 18, él quería como empezar a experimentar como todos los temas que vienen siendo de apertura del tercer ojo. Le parecía muy interesante. Entonces él comenzó como a escuchar audios en YouTube que le ayudaban pues como a despertar ese poder o ese don Ujú. de pues activar el tercer ojo, porque no sé si todos saben, por si no lo sabían, todas las personas tenemos dones o tenemos pues como virtudes o cosas que se pueden desarrollar y uno desde muy niño pues las tiene activas y cuando uno crece, eso ya como que se va durmiendo. O sea, si uno tiene algo y no lo usa, pues como que se pierde. Entonces, bueno, él vuelve a despertar pues como eso. Y él cuenta que escuchó estos audios alrededor de un mes. Y según lo que él leía también, decía que estos audios hacían efecto luego de meses, años o mucho tiempo escuchándolos. Él cuenta que nunca sintió nada con eso y que él decía como que pues no me ha servido de nada esos audios, pues no, nada, nada ha cambiado. Hasta que comenzó también a experimentar parálisis del sueño. Mm. Y él cuenta que siempre que, o sea, él siempre recuerda que fue a partir de ese momento que él estuvo un mes escuchando esos audios subliminales que para activar el tercer ojo, comenzó a experimentar las parálisis y también a soñar. Y le llegó a pasar eso pues muchas, muchas veces, se sentía pues muy agobiado porque él no podía salir de la parálisis. Y ya luego, como él para no tener más parálisis, él dejó de escuchar obviamente los audios, dejó de hacer todo eso, él evidentemente sí descubrió como que sí se le llegó a desarrollar algo interiormente, porque sí comenzó a soñar, y él cuenta que dejó de escuchar los audios y dejó de tener las parálisis, que sí le siguen dando muy rara vez, por lo menos una vez al año, pero no ya tan seguido como le habían dado, y que los sueños que él tiene son sueños premonitorios, pero no Mm. son con personas pues con todo el mundo, sino como más que todo con temas familiares, como por decirlo así. Si alguien se va a enfermar o si a alguien le va a pasar, no sé, un accidente o se va a morir, él tiene un sueño sobre eso y él ya sabe lo que va a pasar. ¿Y uno cómo hace ahí? Y ya. ¿Será que esas personas tendrán el poder de pronto prevenir? No, yo siento que eso es más como que tú ya sabes algo que va a pasar, pero ya no puedes hacer nada más, pues como que tenga esa información y ya, sépala. Para afrontarla más fácil, mejor, no sé, pero no puedes como cambiar eso, simplemente es como que el universo te mandó esa señal de que algo va a pasar. Si abrió el tercer ojo. Si lo abrió, Sí. ya. Y ya no, la verdad que, uy, no. Es como que me da muy pensativo de que yo no quiero que me pase. Ojalá que no. Porque todos dormimos. Esa es la cosa. Pero no, yo siento como que, pues le puede pasar a cualquiera. Hay personas más predispuestas a eso. Ya, tranquilo. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy, que se hayan entretenido con las historias, que no sé, pues se sientan identificados con algunas. Si ustedes quieren, pueden hacernos llegar sus historias, no solamente de este tema, sino de muchos más, pues nos las pueden hacer llegar por medio de cualquier canal de difusión que tengamos en redes sociales, pues al interno, por el, ¿cómo se llama esto? Correo. No, ¿cómo se llama?
al DM de Instagram, de TikTok, de Facebook. También nos pueden hacer llegar sus historias por medio de nuestro correo electrónico, que es hablandoyya@gmail.com. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Hablando y Ya, en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y Spotify. Y bueno, Recuerden darle me gusta al video, compartir, suscribirse. Si tienen alguna experiencia relacionada con la parálisis del sueño, nos pueden contar y comentar acá abajo qué les pasó, cómo se sintieron, si fue tan aterradora como las que les contamos hoy, o si simplemente fue que no se podían mover por sí, algunos segundos, minutos. respóndanos a la pregunta que les hice al principio, de qué sintieron o qué creen que harían o qué creen que ¿Qué harían pensarían. ustedes? Sí, pues hacerlo mucho, pero ¿qué pensarían? Y bueno, Ah, yo les dije a ellos que iba a contar una. Ah, ya me acordé de la que decía decir, así como ñapa rápida, de que oye, como que, ay, que un día me apareció una cosa y que me ya. volteé a dormir. Fue que una vez, pues, pasó una situación y pues yo vi que yo estaba dormido y justo cuando yo abrí los ojos, pues ahí me daba derecho a la cama, de la cama, me daba derecho a la puerta de la pieza y justo me daba a la puerta de la pieza de mi mamá. Y yo siempre toda la vida he dormido con las puertas abiertas, todos de mi familia. Eso es no sé, yo soy la rara, yo siempre tengo que dormir con la puerta cerrada, si no, no soy capaz de dormir. De hecho, eso es más malo porque en un terremoto No, te pues morís. ahora sí, pues No, qué bobada. el tiempo de evacuación es más rápido. No, un segundo. Entonces, bueno, resulta que yo llegué a abrir los ojos y eso fue tarde en la noche, estaba súper oscuro. Y yo de por sí me duermo tarde, entonces, pues era muchísimo más tarde de lo que es lo normal. Y yo me acuerdo que yo llegué, abrí los ojos y miré hacia el fondo, y miré hacia la puerta y yo vi que había una cosa, una sombra parada al lado de la pieza, al lado del cuarto de mi mamá. Ujú. Y como que, pues no sé si mirando hacia este lado, pues, pero estaba ahí parada, quieto, sí. Y yo llegué, yo lo miré y yo, no, qué pereza, seguir durmiendo. Y me volteé y seguí durmiendo. Que yo hasta este momento no entiendo cómo, yo no entiendo cómo hice eso. O sea, de verdad, yo creo que es como que uno dormido, como que no piensa bien, o yo no sé, O no pero, te dio o sea, miedo. literalmente mi instinto de protección se quedó nulo en ese momento. Mi instinto de supervivencia no existió en ese momento. No, simplemente no te dio tanto miedo y ya. No te dio miedo. Qué vuelta, porque yo me acuerdo que es que, yo dije, eso son Una bobadas sombra. mías. Y me volteé. Pero bueno. Entonces, muchachos, bueno, espero que les haya gustado. Y nada, pues nos vemos en otro En el episodio, próximo capítulo. en el próximo capítulo. Nos vemos, que les vaya muy bien. Y duerman con sus gatos, duerman con cosas de protección. Uno nunca sabe, uno no está exento de nada. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.